Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a toda nuestra audiencia de Inmaculada FM, catequistas y radioescuchas. Buenas tardes. Aquí su hermana y compañera Jocelyn Góndola de la parroquia San Jacinto. Y está su servidora Danilla hablando de la parroquia Medalla Milagrosa. Iniciamos. Vamos con nuestro segmento de oración. Y pues bien, en este momento de oración donde queremos, como siempre, empezar con el pie derecho, con el pie correcto, vamos a encomendarnos al Padre. Así es que digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, hazme mejor, cambia mi actitud, mi forma de actuar, mi manera de pensar y mis reacciones. Padre Celestial, si estoy persiguiendo las cosas equivocadas, redirígeme. Querido Dios, elegimos no tener más miedo ni preocupaciones. Te entregamos todo. Querido Dios, si es tu voluntad que suceda, nada puede detenerla. Si no, confío en que tienes un plan mejor. Padre Celestial, haz que mis días sean útiles, que mis noches sean de descanso, que mi hogar sea tranquilo y mis esfuerzos fructíferos. Si necesitas que Dios guíe mi vida diaria, guíame. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es el momento del segmento de calendario litúrgico. En el calendario litúrgico del día de hoy celebramos como iglesia a San Bernardo Abad y doctor de la iglesia. Dice que nace en el 1090 en Fontaine, Francia, en el seno de una antigua familia. A los 22 años, después de haber estudiado gramática y retórica, entra en el monasterio fundado por Roberto Molesme, en latín, de donde viene el apelativo de cistercienses. Algunos años después funda el monasterio Claravel. Lo siguen 12 compañeros, entre los que se encuentran un tío y un primo suyos. Son muchos los parientes que, siguiendo su ejemplo, adoptan por la vida religiosa. Jesús y María. Para Bernardo, la vida monástica debe ser sostenida por el trabajo, la contemplación y la oración, teniendo dos estrellas fijas, Jesús y María. Para el abad cisterciense, Cristo es todo. Cuando discuten o hablas, nada tiene sabor para mí, si no siento resonar el nombre de Jesús. En Canticón, María escribe: Bernardo conduce a Jesús en los peligros, en las antiguas, en las incertezas. Piensa en María, invoca a María, que ella no se aparte nunca de los labios, no se aparte nunca de tu corazón. Y para que obtengas la ayuda de su oración, no olvides nunca el ejemplo de su vida. Si la sigues, no puedes desviarte. Si la invocas, no puedes desesperar. Si piensas en ella, no puedes equivocarte. Los 4 grados del amor. En el De Diligendo Deo Bernardo indica la vida de la humildad para alcanzar el amor de Dios. Exhorta a amar al Señor sin medida y enumerar 4 grados de amor. Primer grado del amor.
El hombre se ama por sí mismo en primer lugar, pues se ama el hombre así por sí mismo cuando ve que no puede subsistir por sí mismo. Comienza a buscar a Dios por la fe. Segundo grado del amor. El hombre ama a Dios por sí mismo. En el segundo grado ama a Dios, pero por sí mismo, no por él. Sus miserias y necesidades le impulsan a acudir con frecuencia a Él en la meditación, la lectura, la oración y la obediencia. Dios se le ve revelado de un modo sencillo y humano y se le hace amable. Tercer grado del amor. El hombre ama a Dios por él mismo. Pasa el hombre al grado tercero, en el que ama a Dios no por sí mismo, sino por Él. Aquí permanece mucho tiempo y no sé si es esta vida puede hombre alguno elevarse al cuarto grado. Cuarto grado del amor. El hombre se ama a sí mismo por Dios, que consiste en amarse solamente por Dios, olvidando por completo de sí y totalmente perdido. Se lanza sin reservas hacia Dios y estrechándose con Él se hace un espíritu con Él. Bernardo y los templarios. Entre los escritos del abad cisterciense es también célebre el elogio del orden monástico militar de los templarios, fundados en 1119 por algunos caballeros bajo la dirección del Hugo de Pain, caballero feudal de la Champagne y pariente de Bernardo. En el de Laude y Milite Temple describe así los caballeros del Temple. Están vestidos sencillamente y cubiertos de polvo, la cara quemada por el sol y la mirada orgullosa y dura. Antes de la batalla se arman interiormente en la fuerza de la fe. Su única fe está dirigida a Dios. Doctor Melifiu Bernardo muere el 20 de agosto de 1153. Alejandro III lo proclama santo en 1174. Pío XII le dedica una carta encíclica titulada Doctor Melifiu, en la cual se recuerda en particular estas palabras de Bernardo: Jesús es mil en la boca, cántico en el oído, júbilo en el corazón. El doctor Melifiu, último de los padres, pero ciertamente no inferior a los primeros, escribe el pontífice, se distinguió por tales dotes de mente y de ánimo que Dios añadió abundancia de dones celestes. Interesante la vida de San Bernardo Abad y doctor de la Iglesia. Yo hoy 20 de agosto no recuerdo nunca un nombre en particular que se celebrara hoy, así es que me sorprende escuchar de la vida de San Bernardo Abad, que siento que nos lleva como una forma muy, parece el profesor, como maestro, como si fuera docente, que nos habla primero de que debemos empezar por los grados del amor, que nos habla primero de cómo hacer oración, de cómo pedirle a Mamá María, que es una cosa que de pronto muy poco se nos enseña. Aparte del rosario no se nos dice exactamente cómo llegar a Mamá María. Entonces me llama la atención eso, ¿no? Que trata como de llevarte procesualmente. Vete por aquí primero, sigue esto, si alcanzas aquello, y eso suena chévere. Sí, y influyó mucho en lo que era
su familia. Dice que había un tío y un primo también. Eso también llama la atención. Que es lo que muchos debemos empezar siempre a buscar, nuestra casa primero, dar ejemplo. Todo eso son cosas que nos deja el santo Bernardo en este día. Me llama también y me quedo con las últimas líneas de esta biografía que hemos leído de San Bernardo Abad, que nos dice, hablando de Jesús, después de su muerte nos dice que Alejandro III lo proclama santo en 1174 y San Pío XII le dedica una carta encíclica titulada Doctor Meliflus, en la cual se recuerdan en particular estas palabras de Bernardo. Pío XII le dedica una encíclica, pero con palabras del mismo San Bernardo, donde él se expresaba diciendo: Jesús es miel en la boca, cántico en el oído, júbilo en el corazón. Está hablando de pura, ¿cómo se llama eso? Cuando uno está enamorándose. Ay, caramba, se me escapa la palabra. Cuando uno está en esa melicocha, que todo con tu novio, o en ese proceso de enamoramiento, todo es sabroso, todo es dulce. Jesús es miel en tu boca, cántico en tu oído, es júbilo en el corazón. Si después de hablar de esto así en profundidad, tú no quedas enamorado, derretido, estás raro. Te costaría. Sí. Así que me llama la atención y me quedo con esas palabras hermosas que nos invitan a enamorarnos de Jesús. Y esta tarea se la dio en vida y esperemos en Dios que siempre ese legado no muera, de San Bernardo Abad, hoy 20 de agosto. Ahora el segmento versículo del día. En la Sagrada Escritura, en nuestra Biblia, el día de hoy, la Madre Iglesia nos presenta el Evangelio tomado de, vamos a ver, el Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 20, del 1 al 6. Dice: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en 1 denario la jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a 4 que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros más parados y les dijo: ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Les respondieron: Nadie los ha contratado. Él les dijo: Y también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron 1 denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron 1 denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en 1 denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último
igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera con mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El comentario. Ajá. Queridos amigos, en la vida hay un tiempo para la justicia y un tiempo para la generosidad, un tiempo para los convenidos y un tiempo para ir más allá. El pueblo de Israel en su historia fue descubriendo a un Dios justo que hacía alianza con su pueblo, al que ofrecía algo a cambio de vivir de acuerdo con las enseñanzas de vida recogidas en los mandamientos. En este camino ya apuntaba la generosidad de un Dios que mantenía la alianza a pesar de que el pueblo no cumplía su parte. Aunque es un Jesús donde se desborda esta generosidad del Padre, Él es el Hijo entregado, sin méritos nuestros, para poder recobrar el camino. Él es quien pone su vida incluso por los pecadores, compartiendo su palabra y su cercanía en sus recorridos por Galilea y llegando al final en su entrega en Jerusalén, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. La historia que hoy se nos presenta en el Evangelio puede ser otra versión de la parábola del hijo pródigo. Los hijos mayores son los que trabajan todo el día, cumpliendo con todos. Los hijos menores son los que llegan a última hora y reciben la misma riqueza del Padre ante la queja de los otros. El Padre da a todos lo que necesitan, más allá de sus méritos, porque es libre, porque es bueno, porque es generoso. Señor, gracias por dármelo todo, aunque llegue tarde. En realidad, al llegar tarde, había estado perdiendo el tiempo. Enséñame de tu libertad y de tu bondad para poder vivir en generosidad, yendo más allá de lo establecido. Vuestro hermano en la fe, Luis Manuel Suárez. Wow. Este pasaje, yo creo que la primera vez que le presté así como que mucha atención, todavía estaba en la adolescencia. Y yo escuchaba, así es el asunto de que los últimos serán los primeros y que los primeros serán los últimos. Ahora que han pasado ya un buen par de años, que me quedo y a veces me siento cansada. Esa corredera, que los fines de semana, tener a los chiquillos de catequesis, a los muchachos, pelear con las catequistas, con coordinador, que organizarse para las actividades de la iglesia, es cansón. Nadie dijo que iba a ser un paseo, y no es un paseo, de verdad que es agotador. Y la promesa es la misma para el que empieza a trabajar mañana, como para nosotros que tenemos todos los años de estar en el camino. Y es curioso porque lo único que te da allí un poquito más de pronto, o por lo menos así lo siento por ahora, lo que te da un poquito más de, qué sé yo, de esperanza o de alivio, es que Dios te dice, pero es que no quiero que ninguno se pierda, que todos se salven. Entonces, ¿qué voy a andar yo mirando? Si este llegó de último, igual suena la campana pasado mañana y nos vamos todos para el cielo allá vamos. Y que, pero este acaba de llegar, ni conoce bien de la Biblia, ni sabe bien de catequesis, yo tengo todos los años y va conmigo también.
esa promesa nos tiene que dar un alivio porque se supone que nosotros también queremos que todos se salven. Entonces, en medio de todo, de la fatiga, el cansancio, del estrés, porque en todos los ambientes yo creo que ya está metido el bendito estrés y anda agobiando a la gente. En medio de todo eso, esa promesa o esa misión, oye, es que no quiero que ninguno se pierda. Así es que yo quiero ser bueno, ¿qué importa? Yo a ti te prometí el cielo, él llegó último, también el cielo para él, pues. No importa el orden. Y curiosamente lo compara con los hermanos mayores y menores. Y dice, el mayor cría al mediano, ayuda con el chiquito y prácticamente cría al último si hay más hermanos. Así es. Y el papá, ¿qué tiene que hacer? En teoría, quererlos a todos por igual. Quererlos a todos. Es como cuando nos dice el refrán, el sol sale para todos, porque el que nos da el sol y la vida es Dios. Y Él les dice, yo puedo hacer con lo que yo tengo lo que yo quiera. Es el amor y la misericordia de Dios que nos abriga a todos. Y aunque a veces queramos pensar o ver como que no se lo merece o no hizo tantos méritos como yo, Él es el que decide, y es porque Él sabe cuál es el pasado, el presente y el futuro de todas las personas. Y entonces es como cuando le pasó a nuestro apóstol Pablo. La gente al principio, oiga, pero si él no estaba persiguiendo, no quería matar, no hizo esto, lo otro, pero Dios sabía que tenía preparado para él. Y mira cuánto regalo el Espíritu Santo le impuso para que él nos escribiera tantas cartas hermosas. Sin duda alguna. Y hay un detalle que también está implícito en este pasaje, que es importantísimo, como cada fragmento de la palabra de Dios, que nos llegue y que lo recordemos. Está el tema de que simple y sencillamente siempre tenemos que trabajar confiados, primeramente, de que estamos trabajando para Dios y no para los demás. Llega un momento que nosotros nos invitan a X actividad o estamos organizando algo y sentimos que, ay, no, ya viene a molestar. Ay, ahora el padrecito que quiere más cosas. Ay, que no sé qué. No es para él, es para Dios. Son las cosas de Dios. Entonces, hasta incluso con los muchachos, nosotros lo invitamos a esta actividad o a aquella y ellos dicen, ay, no, mamá, esta no, pero eso es cosa de Dios. Tú no estás trabajando para mí. Yo no te estoy pidiendo que cantes en el coro para mí, que tú leas en la iglesia para la gente que está ahí. Es cosa de Dios. Está correcto. Y si nosotros nos cansamos o empezamos bien y vamos bajando, Natalia, no te sorprendas de que no te llamen. Tú dices que, pero este llegó de último y este sí va y yo no. Pero es que tú te fuiste cansando, bajamos la guardia. Entonces es importante que al final de cuentas todos nos mantengamos, recobremos o más bien nos dejemos renacer constantemente, porque creo que es una parte bastante humana que nos cansemos, que nos agotemos, pero recordar cuáles son tus bases. Oye, ¿por qué es que estás aquí? Acuérdate que es Jesús que te enamoró, acuérdate que es el Padre que te ama. O sea, hay que renovarse, porque si no nos vamos por el lado del cansancio. Y hermano, si en el último momento usted se durmió como la parábola de las vírgenes, pues nada, allá se quedó. No, pero yo venía lista y se me gastó. Sí, se gastó, pues bueno, no tuviste pues en el momento. Entonces es mejor mantenerse vigoroso, siempre listo, siempre esperando y poder participar entonces todos juntos de la bondad de Dios, que todos reciban lo mismo. Misericordia, sí. Es el momento de compartir el catecismo de la Iglesia Católica. Y bien, el manual del catequista. Usted que nos está escuchando por allá, repitan en coro. ¿Cuál es el manual del catequista? Pues el catecismo de la Iglesia. El catecismo de la Iglesia. Importante, estamos ahorita, bueno, ya tenemos varias semanas, creo que hasta el mes, tratando de la profesión de la fe, el credo. Vamos por la sección de la profesión de la fe cristiana, capítulo 1, creo en Dios Padre. El artículo 1 nos dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador
del cielo y de la tierra. Nosotros vamos por el numeral 360, donde nos dice: debido a la comunidad de origen, el género humano forma una unidad. Repito, debido a la comunidad de origen, el género humano forma una unidad, porque Dios creó de un solo principio todo el linaje humano. Maravillosa visión que nos hace contemplar el género humano en la unidad de su origen en Dios, en la unidad de su naturaleza, compuesta de igual modo en todos los cuerpos, material y de un alma espiritual, en la unidad de su fin inmediato y de su misión en el mundo, en la unidad de su morada. La tierra, cuyos bienes todos los hombres por derecho natural pueden usar para sostener y desarrollar la vida. En la unidad de su fin sobrenatural, Dios mismo, a quien todos deben tender en la misma unidad, los medios para alcanzar ese fin. En la unidad de su redención, realizada para todos por Cristo. Así nos dice Pío XII en la encíclica Summi Pontificatus Concilio Vaticano II Nostra Aetate. En el numeral 361, la ley de solidaridad humana y de caridad, laïvid, sin excluir la rica variedad de las personas, las culturas de los pueblos, nos asegura que todos los hombres son verdaderamente hermanos. Eso dando fe o confirmando el numeral anterior que nos dice el origen, y como nos creó todos el mismo Dios, pertenecemos a una misma comunidad. Ahora acá nos habla de que todos somos hermanos, atendiendo también a ese mismo origen que Dios nos creó a todos. Dice el numeral 362, la persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico, cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. La persona humana creada a imagen de Dios es un ser corporal y espiritual. Lo discutíamos un poco la semana pasada. Somos iguales a Dios en la naturaleza, de que tenemos cuerpo para lo terrenal y tenemos esa parte espiritual. En eso nos parecemos a Dios. No es que Dios tiene manos, cuerpo, ojos, que tendrá el cabello liso o será afro, o resulta que será cholado o será rubio. No se trata de darle colores ni formas a las características de Dios o a la esencia de Dios, sino en que nosotros también somos esencia, aparte de tener un cuerpo. Esas dos partes de las que nos componemos nosotros es en lo que nos parecemos a Dios, y sobre todo en la libertad de poder adorarles, verles, reconocerles, ¿verdad? En esas facultades somos iguales a Dios, somos creados, a su imagen y semejanza. En el numeral 363 nos dice: a menudo el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana, pero designa también lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios, el alma. Significa el principio espiritual en el hombre. En el numeral 364, el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano
precisamente porque está animado por el alma espiritual. Y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del Espíritu. Uno en cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, reúne en sí los elementos del mundo material, de tal modo que, por medio de él, estos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que por el contrario, tiene que considerar su cuerpo corporal bueno y digno de honra, para que, reconociendo que para eso ha sido creado por Dios y que ha de resucitar en el último día. En el numeral 365 nos dice: la unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar el alma como la forma del cuerpo. Esto se discutió en el Concilio Viene en el año 1312. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano. Si no tuviéramos alma, no seríamos humanos. Es como el caso de los animales. Por más que se han hecho películas, cuentos, historias, que si los animales van al cielo, que si las mascotas van al cielo, que si hay que bautizarlas, que hay... Si tuvieran alma, serían humanos. Ahí está la respuesta, sin querer queriendo. Ahí está la respuesta. La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como esa forma del cuerpo. De tal manera que si el alma espiritual, la materia que integra el cuerpo, es un cuerpo humano y viviente. Bien, en el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye su única naturaleza. Esto repitiendo: gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. Nosotros en catequesis enseñamos que Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la terrenal. Y puede ahí haber cierta confusión en que nosotros, como tenemos el cuerpo y tenemos el alma, tenemos dos naturalezas. No, la esencia nuestra es que ese alma con ese cuerpo nos hacen ser lo que somos. En cambio, Jesús, que es Dios, es de naturaleza divina porque viene del Padre y se hizo terrenal para estar entre nosotros. Esas dos naturalezas en las que fue y fue es lo que lo hace Dios. Nosotros no tenemos esa misma consistencia. Así es que, aunque puedan haber allí confusiones, es importante ahondar para que podamos comprender este punto. Un numeral más para culminar con el Catecismo de la Iglesia por hoy. Nos dice que la Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. Esto lo dijo Pío XII en la encíclica Humani Generis en 1950 y también lo dijo Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios, numeral 8. No es producida por los padres. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, no producida por los padres, y que es inmortal. El Concilio de Letrán V, año 1513, no parece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final.
La Iglesia nos enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, no producida por los padres, y que es inmortal. No perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Todo esto es interesante, son puntos que de pronto aclaran cosas que ya nosotros hemos escuchado, que el alma realmente no muere, muere el cuerpo porque se prepara para su encuentro con Dios. Entonces todo este asunto de comprender el cuerpo y el alma nos hace ir más profundos o confirmar cosas que ya hemos escuchado antes, ya sea del catequista o de una manera, qué sé yo, más sencilla, y no la alcanzamos a entender. Entonces lo estamos invitando. La invitación queda siempre abierta, así que usted agarre la suya, póngale su nombre e investigue. Váyase al Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en el credo de la fe, hablando de la naturaleza de Dios Padre, y para eso también nos habla de la naturaleza nuestra. Son las 5 de la tarde, 40 minutos. Vamos con el siguiente segmento. Este es el momento de liturgia. Sacerdotal. El sacerdote participa de la dignidad sacerdotal, de modo que lleva los frutos de la redención a todos los demás. El orden es el sacramento por el que algunos de entre los fieles quedan constituidos miembros sagrados, al ser marcados con un carácter indeleble, y así son consagrados y destinados a apacentar el pueblo de Dios según el grado de cada uno, desempeñando en la persona de Cristo, cabeza, las funciones de enseñar, santificar y regir. Jesucristo es el verdadero y supremo sacerdote de la nueva ley, pues solo Él nos reconcilió con Dios por medio de su sangre derramada en la cruz. Sin embargo, quiso Jesús que algunos hombres escogidos por Él participaran de la dignidad sacerdotal, de modo que llevaran los frutos de la redención a todos los demás. Con este fin instituyó el sacerdocio de la nueva alianza. En Lucas 22, versículo 19. A su vez, los apóstoles, inspirados por Dios, sabían que el encargado de Jesús no acabaría con ellos, y por eso transmitirían al ministerio mediante el sacramento del orden, que administraban por la imposición de las manos y la oración. De este modo, comunicaban a otros hombres el poder de regir, santificar y enseñar, que ellos habían recibido directamente del Señor. El dogma de la fe, explícitamente definido por el sacramento del orden sacerdotal, es uno de los 7 sacramentos de la nueva ley instituido por nuestro Señor Jesucristo. Los protestantes niegan este sacramento. Para ellos no hay distinción entre los sacerdotes y los laicos. Todos los fieles son sacerdotes y para ejercitar el ministerio solo requieren un nombramiento o delegación de la comunidad. Consta expresamente de la Sagrada Escritura que Cristo hizo de los apóstoles una elección especial. Subió a un monte y llamando a los que quiso, vinieron a él, y designó a 12 para que
le acompañaran y para enviarlos a predicar. En Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 15. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan capítulo 15, versículo 16. Al elegirlos, les confió una misión y les dio unos poderes particulares, en concreto, poder de perdonar los pecados. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Nos lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 20 al 23, y en Mateo del 16, versículo del 19 al 18. Poder de administrar los demás sacramentos y de predicar la palabra de Dios. Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo cuanto les he mandado a ustedes. Nos lo dice en el Evangelio de Mateo 28, versículo del 19 al 20. Como mi Padre me envió, así yo los envío a ustedes. El poder sobre el cuerpo real de Cristo para renovar incruentamente el sacrificio de la cruz hasta el fin de los siglos. Este es el principal poder que reciben los presbíteros, pues el sacerdocio se ordena primariamente al sacrificio. Estos poderes fueron dados por el Señor a sus apóstoles con una finalidad: continuar su misión redentora hasta el fin de los siglos. Esta finalidad sería inalcanzable si los poderes terminaran con la muerte de los apóstoles, y por eso Cristo les mandó que los transmitieran, y así lo entendieron y practicaron desde el principio. Impusieron las manos sobre algunos elegidos específicamente. Constituyeron presbíteros y obispos para gobernar las iglesias locales, para administrar los sacramentos, para fomentar las buenas costumbres y vigilar la recta doctrina. Este sacramento se llama orden sagrado porque consiste en grados ordenados, jerárquicamente subordinados entre sí, de los que resulta la jerarquía eclesiástica. La materia del sacramento del orden es la imposición de las manos y la forma es la oración consecratoria que los libros litúrgicos prescriben para cada grado. En la ordenación de presbíteros, en las palabras de la oración que el obispo dice después de que el ordenado ha recibido la imposición de las manos, las esenciales son: te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el sacerdocio de segundo grado y sean con su conducta ejemplo de vida. Ritual de ordenación de presbíteros. Por la ordenación sagrada, el sacerdote es constituido ministro de Dios y dispensador de los tesoros divinos. Con este sacramento recibe una serie de efectos
sobrenaturales que le ayudan a cumplir su misión, siendo los principales: el carácter indeleble, distinto al del bautismo y al de la confirmación, que constituye al sujeto en sacerdote para siempre. Nos dice en Hebreos capítulo 5, versículos del 5 al 6. En el caso de los 3 sacramentos que lo imprimen, el carácter es una cierta capacitación para el culto, que en el sacramento del orden constituye la más plena participación en el sacerdocio de Cristo. Lleva su plenitud el sacerdotal, perfecciona el poder sacerdotal, corona la capacidad de ejercer fácilmente ese poder sacerdotal que el fiel ya tiene por el bautismo y la confirmación. El carácter realiza todo eso a través de una configuración del que se ordena con Cristo, cabeza del cuerpo místico, que le faculta para participar de un modo muy especial en su sacerdocio y en su triple fusión. Por eso el sacerdote se convierte en ministro autorizado para la palabra de Dios, ministro de los sacramentos, ministro del pueblo de Dios. El sacramento del orden aumenta la gracia santifica, otorga además la gracia sacramental, es decir, la ayuda sobrenatural necesaria para poder ejercer debidamente las funciones correspondientes al grado recibido. El ministerio eclesiástico instituido por Dios está ejercido en diversos órdenes que ya desde antiguo reciben los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. Increíble. Bueno, muchos de nosotros somos testigos. No es cierto que sea tan increíble. Muchos de nosotros somos testigos de la formación de nuestros sacerdotes, del trabajo arduo que realizan desde sus comunidades o en la posición que se les encomiende. Somos testigos de cómo trabajan nuestros párrocos por bien o por mal. Somos testigos pocas veces de la importancia de cada una de las tareas de nuestros sacerdotes. Y es ahí donde de pronto vale la pena ver todo lo que hemos mencionado, cada detalle, cómo se ha sido encomendado, cómo se instituyó, por qué se hizo, cómo se prepara él para llegar hasta eso. Y no nos queda a nosotros más que reconocer la importancia que tiene. Nosotros celebramos y es algo crucial y puntual que nos reclaman los hermanos separados. Pero si tú también puedes pedir, pídele tú directamente. Perdón, tú también puedes pedir perdón. Arrodíllate en oración y pídele perdón. ¿Sí? El momento de la celebración, el pastor, para los que tienen, porque algunas de ellas sé que practican algo llamado la última cena, que es la comunión, la cena que ellos participan, que hacen en alusión a la Eucaristía, para nosotros el momento de la hostia, y lo hacen de otra forma. Pero el punto es que según ellos no necesitan una unción mayor, no hay ninguna separación, porque es que quieren estar aquí y allá también. Porque para una cosa consideran que no es tan especial, pero para otra cosa no, solamente esa la hacen ellos. Entonces, sin compararnos, o para no caer de hecho en la necesidad de estar comparándonos, simple y sencillamente concentrémonos en la importancia que tiene la orden sacerdotal. Ya son personas confirmadas, ya son personas que han sido bautizadas, han tenido un crecimiento en la fe, han tenido un llamado, han llegado a
ardua preparación porque es minuciosa, tiene su tiempo de discernimiento, de preparación, de asegurarte de confirmar primero tu fe y luego el servicio que quieres prestar a Dios y a la comunidad. Entonces, todos esos detalles hacen a nuestros sacerdotes especiales. Sí, no es cualquiera, no es cualquiera. Primeramente el llamado, que imagino que es una lucha, porque hay personas que ni siquiera son asiduas de ir a la iglesia, pero han recibido el llamado y han dicho sí. Y no es nada fácil, porque nosotros que somos simplemente servidores, y la lucha es constante. Imagínense un sacerdote, toda la lucha que tiene y para poder llegar, porque es un proceso, no es que va a ser de allá para allá, es un proceso que ellos tienen. Y parte importante nos dice ahí que es su carácter, el carácter que los forja, que los prepara con todo lo que se les enseña y con ese Espíritu Santo que ellos llevan del llamado, de que puedan servir con amor, de que puedan dar el ejemplo y hacer las cosas por lo que Dios lo está preparando y lo está llamando. Es una tarea ardua que tienen los sacerdotes y de paso felicitarlos y agradecerles por ese sí que el Espíritu Santo los tocó y que toque a muchos jóvenes más. Así es reconocer la importancia del tamaño de ese sí que ellos nos han dado. Y es de entenderse, al comprender todos estos detalles, o por lo menos escuchar, oye, son bastantes cosas, oye, se preparan en bastantes áreas, oye, está cargado, comprender entonces que no es sencillo y entender aún más cuando ellos nos dicen a nosotros, oren por mí, oren por mí. Nosotros ya hace algún tiempo he escuchado muchas reflexiones de que nosotros cuando estamos durmiendo nos enfrentamos a un montón de cosas y si llegamos a la mañana hemos sido librados de un montón de batallas que muy poco nosotros somos conscientes de eso o hacemos alusión al peso de amanecer y solamente somos nosotros. Ahora por todo lo que pasará un sacerdote cuando llega la noche y se encuentra en esa oscuridad, en esa soledad, en esa intimidad, él y la oscuridad, pero está ungido por Dios, está preparado, está, qué sé yo, está ordenado, ha recibido la infusión del Espíritu Santo directamente, tiene tanta responsabilidad sobre su espalda, tiene las confesiones en su lomo. O sea, ¿cuánto carga un sacerdote? Hasta hace poco, y es muy poquito tiempo para acordarme de eso ahora, el sacerdote que se suicidó hace poco. Y salieron muchas versiones, muchos comunicados sobre este tema. Yo recuerdo cuando lo leí, yo dije que no estoy de acuerdo, y empiezo a buscar dónde puedo hablar de eso, dónde puedo comunicar, a ver, dónde saco lo que tengo que decir. Pero en primera instancia no estuve de acuerdo. Uno de los sacerdotes escribía que no lo juzgáramos porque es un sacerdote y al igual que una persona pasa por muchas luchas y aún más, o sea, tiene las luchas de una persona y las luchas de ser consagrado como sacerdote. Digo, bueno, yo no defiendo en lo absoluto el tema del suicidio. Sin duda alguna, una persona que se suicida, ya lo he escuchado antes y lo comparto totalmente, no es cobarde el que se suicida, todo lo contrario, requiere una valentía impresionante tomar la decisión y cumplirla de quitarte la vida. Es una cosa que tiene que tener algo un poquito mayor, pero que un sacerdote caiga en esto, nos invita en esa parte que compartía el hermano, a reconocer primeramente su debilidad, su parte humana, ver su lado humano, porque es que no se convirtieron en extraterrestres al convertirse en sacerdotes. Siguieron siendo humanos y toman una responsabilidad más aparte de la de ser humanos.
Entonces, el tema de que sea capaz de caer en suicidio o no, yo no digo ni que lo juzguemos ni que no sea, no, o sea, es que no tenemos el derecho de juzgarlos, pero el punto es que si como personas naturales estamos llamadas a tener fortaleza, a buscar la esperanza y la luz, la respuesta en Dios, para no caer en esa bajeza de decir, no, mi vida no tiene sentido, me voy a quitármela yo, no voy a esperar que Dios me la quite, qué sé yo. Ignoramos tantas cosas cuando decidimos tomar la decisión del suicidio, pero siento que no es tanto el hecho ni de ser sacerdote o no serlo, sino que como persona natural, simple y sencillamente ya como seres humanos, estamos invitados totalmente a valorar en todo momento la vida y a tratar de no caer en eso. Entonces, nada, ni siquiera por ser sacerdote, por ser persona simplemente, no debemos darle cabida a este tipo de sentimientos. Y aquí la importancia de que, ay, sí, qué fácil se dice, no. Si usted, hermano, conoce a alguien o está cerca de alguien o ha pasado por eso, porque yo creo que, no sé si a todos, pero siento, o según lo que he escuchado con otras personas conversando, creo que todos llegamos en algún momento a sentir algo así. Por lo menos depresión o algo así. Sí. Por eso que es muy importante la oración, hermano. Un momento muy apretado Claro, y sí. todos hemos pasado por algo así. ¿Cómo salimos de eso? Compártalo. Porque usted no sabe si con la persona que usted está hablando está pasando por eso y justamente estaba esperando escuchar Exacto. algo que le diga, palabra. oye, no lo hagas. Exacto. Entonces es bueno que si, oye, todos hemos pasado por eso y la libramos, compártelo. Mira que esto no es bueno, tenemos que confortarnos en Dios, buscar nuestra fortaleza allí, ora en todo momento. Sí. Yo soy de esas personas que cree que todo se resuelve con la oración. Y si todo no se resuelve con la oración, hay que orar para que se empiece a resolver por la oración. Dios Así es tiene que la solución. no pudimos alcanzar el último segmento, pero yo creo que con este nos vamos llenecitos. Recordamos también, ya culminando, este sábado tenemos formación para la zona 5, así que estaremos por la comunidad de Portobelo. Esperamos compartir con todos ustedes allá precisamente este temita, cuál es la función del sacerdote y cuál es la función del catequista. Así es que nos vemos por allá, esperamos en Dios que se encuentren bien. Y hermano, sigamos velando por la salvación de todas las almas. Saludos.